Continuamos en Encuentros Pedagógicos, emisión 250, hoy 30 de mayo de 2020, y a esta hora nos vamos el informe de salud, Encuentro con la Salud, el COVID-19 y el incremento de casos con el cuidado inteligente. Saludo al doctor Orlando Acosta, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, investigador emérito de Colciencias y coordinador del Grupo de Biología Molecular del Virus. Profesor, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo entender este crecimiento o incremento de casos en esto que se ha llamado aislamiento inteligente? Bueno, en primer lugar, tenemos que necesariamente tomar como referente las cifras mundiales. Por ejemplo, ya hoy completamos ya prácticamente 5.800.000 de casos positivos confirmados. Es decir, que puede haber más que no hayan sido confirmados. ¿Cuántos más? Pues hay algunos estimativos, 10 veces o inclusive hasta 10 veces más. Pero esas son las cifras de casos confirmados. Y hay en el momento a nivel mundial, o se contabilizan mejor, 354.000 fallecimientos. Bueno, primero que todo, para hablar del caso colombiano, es pertinente tomar como referente las cifras mundiales, las cuales se estiman, hablando de los casos positivos y confirmados, en 5.800.000 aproximadamente, y corresponde a más de 355.000 muertes. Bueno, para referirnos al tema, es importante tomar como referente las cifras mundiales, es decir, en lo relativo a casos positivos o confirmados, que se contabilizan en más de 5.800.000. Y en el caso de fallecimientos superan los 354.000. Ahora, en el caso de Colombia, hemos sobrepasado los 24.000 casos confirmados y tenemos más de 800 fallecimientos. Ahora, si miramos esto en términos del confinamiento o aislamiento social inteligente, pues tendríamos que hacernos varias preguntas. Si el confinamiento en el que veníamos, que se asumía tenía un carácter más estricto, es posible que aún dentro de él estos infectados que hoy se detectan se hayan producido. Pero por los días que han transcurrido a partir de la liberación de algunos sectores de la economía, llevamos más de 2 semanas, entonces estos nuevos casos podrían sugerir que son consecuencia de esa liberación de esos sectores económicos, pero habría que confirmarlo de una manera más científica o técnica. Ahora, si otros sectores adicionales de la economía se abren, obviamente las oportunidades de contagio también se expanden, principalmente en el transporte, también en la acumulación o aglomeración de personas en algunos espacios laborales podrían ser ocasión para que haya más contagios. O sea que volvemos al punto que hemos comentado en otros momentos del balance entre la salud y la economía, y la salud pues ligada también a la vida. O sea, cómo balancear esos dos, llamémosle así, intereses. Eso es bastante difícil en el sentido de que el aislamiento desde luego contribuye a disminuir los contagios, pero también aquellas personas que tienen dificultades económicas para obtener al menos su alimentación, empiezan a desacatar las normas de mitigación al salir a buscar recursos para sobrevivir. Entonces eso parece haber disuadido a algunos alcaldes que parecían como muy severos frente al mantenimiento de cuarentenas estrictas, y han flexibilizado esas medidas porque sienten que pueden estar amenazadas sus administraciones por protestas públicas que tendrían que reprimir
y eventualmente producir algunas muertes que empañarían su gestión. Bueno, además de esto, otros aspectos de interés público se refieren a si ya hay medicamentos que puedan al menos interferir la multiplicación del virus en las células que estos infectan, es decir, en el organismo. En eso, desde hace ya varias semanas se hizo una lista de casi 25 fármacos de los que ya están aprobados para otras enfermedades, y incluyendo también algunas enfermedades virales. De eso se han ensayado varios, se vienen ensayando, uno diría que más de 10 de ellos. Sin embargo, los resultados no son contundentes en el sentido de mostrar que tienen efectividad específica contra el virus. Además, los ensayos no han correspondido a ensayos científicos diseñados con todos los requerimientos, con todo el rigor. Son ensayos que cumplen con algunos aspectos metodológicos de orden científico, pero no todos ellos. Entonces, algunos han mostrado que reducen el tiempo de recuperación, pero otros, inclusive el publicitado por el presidente de los Estados Unidos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, lo que han mostrado ya con ensayos en miles de pacientes es que de manera contraria aumenta el número de fallecimientos. O sea que en ese terreno de fármacos que puedan interferir con la infección viral de manera específica, pues se están haciendo algunos ensayos, pero en el momento no hay ninguno que muestre pruebas contundentes para el tratamiento del virus. Además, el tratamiento o los tratamientos dependen de la etapa de la infección en que se encuentre el paciente. Obviamente, pacientes que ya están en situación muy crítica, con afectación muy severa de los alvéolos pulmonares, son prácticamente casi irrecuperables con estos tratamientos que se han venido ensayando. Ahora, con relación a las vacunas, pues se contabilizan en más de 100 los laboratorios que están investigando con ese propósito, aunque hay como una decena de ellos que tienen más adelantos en el sentido de que están haciendo ya ensayos con humanos. Las vacunas deben transitar por una serie de etapas formales, que es primero haber demostraciones de su efectividad y seguridad en animales. Pueden durar eso 1 o 2 años, luego unas etapas que se aprueban para ensayos en humanos, que son esencialmente 3, también cada una puede demorar 2 años, a veces un poco más, pero en el caso actual se están tratando de abreviar esas etapas, o sea que por eso las noticias que ustedes han oído de que no habrá vacuna entre 12 o 16 meses. O sea que, no obstante que ya están en etapa de ensayo en humanos, se debe esperar porque debe haber demostraciones primero de que no produzcan efectos adversos, luego de que protejan, y la pregunta es si protejan por cuánto tiempo. Entonces hay que, ¿cómo se denomina?, desafiar a los pacientes con el virus activo para ver si ciertamente están protegidos 2, 3, 6 meses después. Porque de no hacerse estas pruebas y salir al comercio una vacuna que no funcione, pues sería una estafa, y la empresa que la produzca podría exponerse a demandas. Ahora, cuando vemos otro aspecto que se ha venido destacando en los últimos días a propósito de las denominadas pruebas rápidas, se está advirtiendo desde, por ejemplo, de Estados Unidos, una de las agencias encargadas de vigilar estas pruebas, los CDC, que se denominan con esa sigla, indican que esas pruebas, cuando no tienen el 100% de sensibilidad y especificidad, conducen a resultados no confiables. ¿Qué es la sensibilidad? Que ciertamente detecten los casos que son positivos, y la especificidad, que puedan excluir de manera cierta aquellos que son negativos. O sea que es ese juego entre falsos positivos y falsos negativos, que cuando las pruebas no son eficientes, sino son 90%, 95% eficientes, la capacidad predictiva de que un individuo, un ciudadano, tiene ciertamente la infección,
empieza a arrojar porcentajes que pueden llegar al 50% o menos. Esto también depende del porcentaje de infectados en la población. Es decir, en la medida en que haya menos, el error puede ser mayor. En la medida en que haya una proporción mayor de la población infectada, el error se disminuye, pero persiste cuando la especificidad y la sensibilidad de estas pruebas no son 100%. Por eso persistimos en el consejo de tomar las medidas que se han indicado, que es el distanciamiento social entre más allá de 2 metros, idealmente los 8 metros, y también el uso del tapabocas de la calidad más apropiada, disponerlo en la cara de manera también apropiada y el lavado frecuente de manos. O sea que, digamos, ese es como un resumen rápido del estado en que nos encontramos y las recomendaciones de términos de protección que se siguen manteniendo. Muchas gracias, doctor Orlando, siempre por acompañarnos e ilustrarnos sobre esta contingencia del COVID-19. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.